Ok, buenas tardes a todos. Se les saluda formalmente por acá, por esta vía. Espero que me estén escuchando bien. ¿Sí me escuchan bien todos por allí? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, comienzo hablando sobre lo que fueron sus evaluaciones que ya están corregidas, ya se saben cuáles son sus notas y todo. Notas que no voy a publicar ahorita para dejar todo el asunto para el jueves. Lo que sí digo acá es que, bueno, por ser una primera evaluación, tal vez no hay que tener mucha alarma, por así decirlo, por darle un nombre. El detalle está en ciertas situaciones en el procedimiento que debemos tener cuidado, debemos estar muy pendientes, porque para lo que viene hay cosas que no se pueden perdonar como de repente se pudieron perdonar en esta evaluación. Eh, Acá, bueno, porque apenas estaba empezando el tema y bueno, el poco tiempo de preparación que hubo y hay ciertas cuestiones que pueden ser, como te digo, eh, salvables, ¿no? Que se pueden permitir, valores permitidos dentro de la prontitud del tema. Ahora, ya a partir de este momento, esas situaciones no se pueden presentar nuevamente porque lo que viene a continuación requiere de que seamos sumamente precisos con el procedimiento, demasiado precisos. Así que la clase de hoy está concentrada en eso, en tener un conocimiento previo nuevamente con lo que se refiere al comportamiento de las variables. De hecho, ese es el nombre de la clase. El comportamiento de las variables, es decir, de las letras, ¿no? Cuando estamos multiplicando, cuando estamos sumando, aunque más sobre todo cuando estamos multiplicando. Claro, sí se hace énfasis cuando se está sumando, pero quiero hacer énfasis total en esta clase con la suma de variables, el comportamiento, por qué se le llama a una variable tal cosa y así sucesivamente. Ya cuando estemos en la diapositiva lo van a ver. Pero que quede eso lo suficientemente claro para a partir de allí la clase del jueves, que va con todo. Así que pendiente a la clase de hoy, que por mucho que sea porción, tiene información importante que requerimos para la clase del jueves. Así que empezamos a compartir. Voy a activar entonces las diapositivas para que empezamos a verla y empecemos la clase. Y bueno, pendiente con las personas, bueno, que se estén incorporando, los que tengan conexión o no. Entonces, listo, ya ahí deberíamos estar compartiendo y aparece entonces un primer título en una pantalla blanca donde dice Entendiendo las variables. Veamos. ¿Sí logran ver la pantalla blanca donde dice Entendiendo las variables? ¿Sí se está viendo? Sí, profesor. A ver. Entonces, ok, pregunto nuevamente, ¿si logran ver la pantalla blanca? ¿Sí lo están viendo? Ya estoy compartiendo la clase. ¿Sí logran verla? Sí, profe, sí se ve. Veamos a ver la pregunta que hice por el chat, a ver si logran escuchar. Para ver que no haya ningún problema con la videollamada.
ver. Ok, entonces, bueno, tenemos entonces la clase que se llama Entendiendo a las variables, donde tenemos de que enfatizar sobre lo que comentaba acerca de las situaciones que se presentaron en la evaluación y que debemos tener pendiente, tener en cuenta, tener muy en cuenta este tema. Y aquí empiezan a aparecer, a partir de este tema, cuando hablamos de binomios conjugados o de cuadrados conjugados, tenemos acá un detalle que es que, bueno, aparecen ya los signos, es decir, aparecen más signos. En el tema pasado nada más hablábamos de variables y números positivos, aquí estamos hablando de variables y números negativos. Y ya cuando empiezan a aparecer los números negativos a combinarse con los positivos, debemos tener muy en cuenta todo lo que sucede para que nos vaya bien en la próxima evaluación. Ahora, entendiendo las variables, ¿qué significa? Una variable puede ser igual que un número, tal cual como aparece allí en pantalla. Una variable puede ser igual que un número, de manera que si yo tengo, por ejemplo, números positivos, se me pueden aparecer números positivos como lo que se colocan a continuación, como 3 y más 3, donde, por lo que pueden ver, un 3 sin signo es lo mismo que si yo colocara un 3 con símbolo de suma, que sería el símbolo positivo, y eso me estaría indicando los números positivos. Lo mismo pasa con los negativos, solo que a diferencia de los positivos, tienen el símbolo de la resta. Es así como yo sé que números son positivos, ya que tienen el símbolo de la suma, o simplemente no se le coloca signo. Y los números negativos yo los identifico porque tienen el menos. Lo mismo pasa con las variables. Así como vemos a los números, las variables se comportan igual. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera una variable positiva, ¿cómo yo reconozco una variable positiva? Bueno, igual que un número. Entonces, fíjate que si en los números positivos yo puedo tener un 3 o un más 3 positivo, si yo tengo una A o una más A, estamos hablando de una variable que es positiva. Una variable que tiene un valor positivo. Del mismo modo que si fuera un número negativo, tenemos una variable negativa. Entonces, fíjense que así como tenemos un número negativo como menos 3, también puede existir una variable que en este caso puede ser como menos A. Aunque no es 100% igual, pero el punto es que si tiene un menos, ya eso la hace un valor, ya eso la hace un valor negativo. Del mismo modo, así como tengo a menos 3, puedo tener una variable que se pueda llamar menos A. Y es lo mismo que un número. A ver, aquí admitiendo. Ajá, admitiendo, se fue de repente. Ya se volverá a conectar, ya lo volverá a intentar. Ok, sigo acá con, ok, aquí está. Admitir Anthony Cova, debería estar ya admitido, ahí está Anthony en la reunión. Entonces, continuamos con la presentación. Entonces, como les estaba diciendo, tengo entonces un número positivo, tengo números positivos que los identifico con el símbolo del más, que es el símbolo de la suma, o simplemente, si no le coloco signos, lo mismo pasa con las variables, y también con los números negativos. Así como tengo un menos 3, puedo tener una menos A, y puedo identificar a las variables de ese modo. Bienvenido, Anthony, no te preocupes, que bueno, hasta no hace poquito también tuvimos ciertos detalles por acá y apenas estamos comenzando, no te estás perdiendo de mucho. Pero ya, como no, ya comenzamos, con el favor de Dios que no suceda más nada con el internet. Ahora bien, esto sucede con las variables y es importante identificarlas, para que sepan cuando se habla de un número negativo, cómo identificar mi número negativo, que se supone que ya deberíamos saberlo, pero se recuerda para tener ese conocimiento ahí totalmente fresco. Lo mismo con las variables. Así como hay números positivos, hay variables positivas, así como hay números negativos, hay variables que también son negativas. Y debo tener presente cómo identificarlas para no tener problemas con los ejercicios que vienen a continuación en este tema. Ahora bien, en esta siguiente diapositiva se nos presenta este siguiente enunciado donde dice que una variable no tiene valor. Esto es lógico. O sea, las variables no tienen las letras, que son las variables. Las letras no te dicen un valor numérico. O sea, yo no puedo saber si yo sumo X más Y, yo no voy a saber qué es eso, porque qué es X, qué es Y. Eso no son números, son letras. Pero ellas no son letras, pero pueden significar. O sea, ellas son letras, pero pueden significar números. La idea es descubrir
¿Qué números son esos? Esa es la idea con estos temas, con toda esta situación. La idea es descubrir quiénes son esos números para yo decir, está pasando esto. Ahora, si ellas representan algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una letra A, poner un ejemplo, yo tengo una letra A. Una letra A puede significar una manzana, por poner un ejemplo. Entonces, si A puede ser una manzana. Entonces, fíjense que si yo tengo A más A, por poner una suma, A más A es lo mismo que si yo estuviera diciendo, bueno, yo tengo una manzana y ahora la sumo con otra manzana. Eso es lo que significa A más A. A más A, como si yo dijera, tengo una manzana, la sumo con otra manzana. Y si yo tengo una manzana y me dan otra manzana, ¿cuántas manzanas tengo? Tengo 2 manzanas. Lo mismo pasa cuando yo sumo variables. Cuando yo sumo letras, es como que si yo estuviera sumando frutas, por poner un ejemplo. Entonces, si yo tengo una A y me dan otra A, ¿cuántas A tengo? Tengo 2 A. Y listo. Es por eso que aparece ese 2 allí. ¿Por qué aparece ese 2 allí? Porque tengo una A, luego me dan otra para sumársela, y si yo tengo una A más otra A, eso me da 2A. Normalmente eso se lee como 2 veces A, pero que hoy quede claro que eso son 2A. ¿Por qué? Porque tengo una A, tenía una A, se la sumé con otra y ahora tengo 2 de ellas. Listo. Ahora, así como se suman, también se restan. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 7A. Tengo 7 de ellas, pero resulta que me quitan 3 de ellas. De las 7 que tenía, me vienen quitando 3. Si yo tenía 7 y me vienen quitando 3, ¿cuántas me van a quedar? Me van a quedar 4. Entonces, nótese que las variables, cuando ya se presentan con números, también se pueden sumar o restar. Pero ojo que la A no tiene un valor. Ellas representan algo. Es como que si fueran un objeto, fueran una fruta, fueran una pelota, fuera algo. Pero es un algo, pero ese algo no necesariamente es un número por ahora. Lo importante es entender cuántas de ellas hay para saber si tengo 2, si tengo 3, si tengo 7, como en este último ejemplo. Entonces tenía 7, me quitaron 3, ahora me quedan 4. Así se tiene que entender el comportamiento de las variables, sobre todo cuando las estoy sumando, cuando las estoy restando. Y toco esto, insisto, porque esto es sumamente importante para lo que viene. Se viene una gran cantidad de volumen de ejercicios cuando estamos multiplicando, estamos sumando variables, y debo entender de a poco cómo es el comportamiento de las mismas cuando se está sumando, cuando se está restando. En fin, hay una serie de situaciones que debo solventar siempre y cuando recuerde este tipo de conocimientos. Ahora, antes de pasar a la próxima diapositiva, que tiene ya más que enfocarse con multiplicación y división, les pregunto, ¿se ve todo bien hasta ahora? ¿Están viendo bien las diapositivas? Sí, profesor, todo bien por el momento. Ok, entonces, continuamos. Tenemos entonces ahora el caso de cuando ellas están multiplicando. Cuando ellas se multiplican, tenemos la particularidad de que si se multiplican entre ellas mismas, hay que entender qué pasa allí. Si yo estoy multiplicando variables entre ellas mismas, como por ejemplo ahí se ve una A por otra A, debo entender allí que yo estoy multiplicando una letra por ella misma. Y eso me hace recordar, por ejemplo, a cuando yo multiplico un número por sí mismo. Cuando yo multiplico un número por sí mismo, estoy hablando de un concepto matemático que ya hemos visto, pero que ese preciso concepto matemático que ya hemos visto también se le aplica a las letras. ¿De qué forma vemos esto? Bueno, fíjense que ahí dice 3 por 3. Estoy multiplicando un número, pero no estoy multiplicando cualquier número, estoy multiplicando un número por el mismo. 3 por 3. Cuando yo tengo la multiplicación de un número por sí mismo, tal como se está viendo allí, se está realizando una potenciación. Y fíjense que eso es lo que significa potenciación, ¿no? Potenciación significa la multiplicación de un número por sí mismo.
Entonces, cuando sucede una potenciación, sucede que, bueno, si yo estoy multiplicando un número por sí mismo, entonces yo debo entender que 3 por 3, si es una potenciación, entiendo que se multiplica un número por sí mismo y eso me deja esta expresión que es 3 elevado a la 2. 3 exponente 2. ¿Qué significa este 3 con exponente 2? Si nos fijamos en el 2, que es el exponente, y nos fijamos en la cantidad de 3 que se está multiplicando, nótese que estoy multiplicando 3 por 3. Si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos 3 ustedes ven allí que se están en medio de la multiplicación? Hay 2. Y nótese que el exponente también es 2. Si recordamos los conceptos de potenciación, ese 2 significa la cantidad de veces que el 3 se multiplica por sí mismo. Por ejemplo, si yo tengo 4 veces 3, entonces fíjense que ahí aparece el 3 multiplicado por él mismo. Ahí está. El 3 multiplicado por sí mismo. Entonces nótese que tengo 1, 2, 3, 4, 3. Ahí está el exponente 4, pero fíjense que ¿por qué tiene ese 4 allí el 3? ¿Por qué aparece como exponente el 4 para el 3? Porque resulta que el 3 se está multiplicando 4 veces. Si yo los cuento, 1, 2, 3, 4. Ese es el exponente que tiene que llevar el 3, porque eso significa que el 3 se está multiplicando por sí mismo 4 veces. Lo mismo pasa con las letras. Si yo tengo A por A, yo tengo una A por una A, eso quiere decir que yo a la A le voy a colocar un exponente y ese exponente es 2. ¿Por qué le coloco exponente 2 a la A? Porque yo estoy multiplicando una A por otra A. Tengo 2 A por A. ¿Cuántas A se está multiplicando? Se está multiplicando 2. De manera que ahora la A tiene un exponente y ese exponente es ese 2 que está allí. Lo mismo pasa que si yo tuviera A a la 3, ¿cuántas A se están multiplicando? Se están multiplicando 3 de ellas. Y a multiplicarse A por A por A, ¿qué obtengo? Tengo una expresión A a la 3, donde el 3 que está allí señalado significa la cantidad de A's que se están multiplicando. Entonces veo que tengo 1, 2, 3, el exponente de la A, ¿quién es? Es el 3. Eso sucede con las multiplicaciones de variables, sobre todo cuando son entre ellas mismas, que las vamos a ver bastante. Cuando se trata de que cuando las estoy multiplicando por ellas mismas, pasa eso. Tengo que ver cuántas se están multiplicando y depende de la cantidad que se esté multiplicando, a la letra que corresponde le coloco el exponente que le toca. En este caso sería ese 3. Ahora, así como las tenemos positivas, también las tenemos negativas, entonces ya aparece el signo de menos. Y cuando aparece el signo del menos en la multiplicación de letras o de variables, tenemos que tener en cuenta muchos factores y entre ellos debemos tener en cuenta la regla de los signos para multiplicación y división también, pero en este caso multiplicación. Entonces, para yo saber cuál es el resultado de eso, o sea, que cuánto me vale a mí eso de menos A por menos A, tengo que ver toda la tabla, ¿verdad? Eso de más por menos, menos por más, menos por menos. Y me doy cuenta de que aquí está, ¿verdad? Un ejemplo que lo explica, ¿no? Fíjense que tengo a menos 2 por menos 2. ¿Por qué coloco ese menos 2 por menos 2? Porque si yo tengo una A por menos A, es como que si yo estuviera diciendo menos 2 por menos 2. ¿Qué es lo que hago? Bueno, para yo entender cuánto me va a dar eso, yo primero multiplicaría los signos y luego el número. De la siguiente manera. Me fijo que el 2 es como el 2, los dos que se están multiplicando. Aquí estos dos que se están multiplicando, ahí dice menos 2 por menos 2. Si multiplico primero los signos, que sería el menos de ambos dos, estaría haciendo menos por menos. Y menos por menos, según esa tabla, es más. Lo que quiere decir que mi resultado lleva más. Y nótese que el 2 tiene un exponente. ¿Por qué ese 2 tiene exponente 2? Porque resulta que los dos que yo estoy multiplicando son dos de ellos. Veo 1 y 2. Es por eso que le coloco un 2 al número 2. Ahora fíjense que me aparece el más. ¿Por qué me aparece el más como resulta en el resultado del 2? Porque multipliqué menos por menos. Entonces, debo tener en cuenta los signos de las letras que estoy multiplicando, porque también son importantes en todo este proceso. Si las tengo en cuenta, puedo tener entonces el resultado. Ahí estoy señalando el exponente, recordando que ese exponente 2 va allí debido a que hice la multiplicación de 2 por 2. Y como estoy multiplicando un 2 por otro 2, se está multiplicando 2 veces el 2 y lleva exponente 2.
debido a ese pequeño e importantísimo detalle. Entonces, ahí se le está señalando. De ese mismo modo sucede con las letras. Entonces, fíjense, yo tengo menos A por menos A. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Multiplicar los signos de las A. Si dice menos A por menos A, lo primero que hago es multiplicar los signos y menos por menos es más. Es por eso que mi resultado, que sería esa A al cuadrado que se ve allí, esa A elevada a la 2, fíjense que lleva signo de más. Tiene signo de más porque multipliqué menos por menos. Y al multiplicar menos por menos obtengo más. ¿Por qué aparece ese 2 exponente? Porque estoy multiplicando 2A. Fíjense que tengo una A multiplicada por otra. Y si multiplico una A por una A y son 2, porque es lo que estoy contando, 1 y 2, tengo entonces como exponente el número 2. Eso pasa con la multiplicación de variables. Debo tener presente los signos de las letras que están presentes para saber cómo multiplicar, si más por más, si más por menos, si menos por más o menos por menos. Y debo tener presente también que si las letras que se están multiplicando son las mismas, contar cuántas letras hay para saber qué exponente colocarle al resultado. Si esas cosas no las tengo presente, a partir de este tema va a ser un tema fuerte de poder digerir el resultado o de presentar un resultado correcto, porque se me están escapando muchas cosas o se me podrían escapar muchas cosas, que es lo que no se quiere. Por eso enfatizo esta clase pensando en los resultados de los exámenes, de los talleres, perdón, que hicieron el jueves y que deben estar pendientes de estas cositas que son sumamente importantes, porque si no, se me puede ir el tema y no voy a entender qué está pasando. El profesor de repente va a explicar un ejercicio el jueves y no voy a entender qué está pasando porque no estoy multiplicando los signos, no le estoy colocando el exponente correspondiente a la letra o el número, o como pudo pasar, que es que a veces se me va, que es que estoy multiplicando y resulta que coloqué que estaba sumando. Entonces, esas cuestiones debemos cuidarlas. Es por eso que enfaticé esta clase de este modo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vuelvo y pregunto si están viendo todo bien, se está escuchando todo bien. Les escucho, les leo. Todo bien por el momento, profesor. No te preocupes, Carla. Vamos poco a poco. Entonces, ahora, de todas maneras, esto se va a enfatizar nuevamente. Luego la clase se publica nuevamente en la plataforma del Classroom, en el tablón, para que la tengan. Y esto es más introductorio, ya que el día jueves vamos a hacer los ejercicios como tal. O sea, los ejercicios fuerte, en vivo y en directo, eso se va a realizar el jueves, ya que aquí es un poco más engorroso, complicado. Aquí lo que quiero que les quede claro son estas reglas, estas condiciones para que hagan bien los ejercicios. Ahora bien, terminando, ¿verdad? Tenemos esta expresión que está acá y con esto es que vamos a trabajar de ahora en adelante. Ok, profesor, estoy viendo, deberían de estar viendo a un 3 de color verde, ¿verdad? Un 3 que tiene un más y un menos. Eso quiere decir que pueden haber números, ya sea positivos o negativos. Luego vemos una A, ¿verdad? Que es la letra, la variable, la incógnita, de color rojo. Luego tenemos un 2 que parece ser un exponente de color azul. ¿Por qué señalo esto y de esta manera? Tiene que quedar claro para la clase del jueves lo siguiente. Ese número verde que ustedes ven allí, que puede ser positivo o negativo, se le llama coeficiente. Ahí está en negrita. Se le llama coeficiente. Cada vez que ustedes vean una letra, así como esa A que está en rojo, y tiene un número que está acompañado, o sea, le acompaña a esa letra un número, así como ese 3 en verde que está allí, a ese número se le va a llamar coeficiente. Esto es simplemente familiarizarnos con el idioma del tema. Cuando yo hable de coeficiente, es el número que está delante de la letra, que puede ser positivo o negativo. Se llama coeficiente.
allí aparece a modo de concepto, por así decirlo, que va a ser el número que realiza las operaciones. Cuando estemos haciendo las operaciones de suma, de resta, de multiplicación y división, el número que va a hacer esa operación de suma, resta, multiplicación y división va a ser ese coeficiente. Las letras, ellas multiplican, ellas pueden sumar, ellas pueden restar, pero para hacer esas operaciones necesitan del coeficiente, porque ellas por sí solas no pueden hacer mucho. Para realizar la operación completa, yo debo entender que debe tener un coeficiente, es decir, un número escrito adelante, que puede ser positivo o puede ser negativo. Y así puedo realizar mis operaciones. Luego tenemos señalado con rojo a la variable. Coloqué ahí coeficiente. Mala mía. Esa variable, esa letra es la variable. Y nótese que allí, a modo de concepto, dice que siempre se conserva, no cambia. Es decir, cuando estemos haciendo las operaciones, no es que yo tenga una X y luego va a aparecer, no, y ahora va a aparecer una Y. O tengo una M y luego va a aparecer una Z. No. O sea, si yo tengo una X, va a ser siempre X. Siempre va a ser X. Si yo tengo una P, siempre va a ser P. Si yo tengo una M, siempre va a ser M. Eso nunca va a cambiar. Eso nunca va a ser distinto. Eso siempre va a ser así. Es el número, es la letra, la variable, lo que quizás menos me preocupe en todo esto. Quizás lo único que debo estar pendiente es que sean iguales en algunos casos, es que sean distintas en algunos casos, pero eso es todo lo que yo necesito saber de las variables. Es que ellas siempre se conservan, es decir, no cambian. El resto lo define el exponente. El exponente, ¿verdad? Es el número que eleva a la variable. Ahora, ya entendimos que ese va a ser, si la A, por ejemplo, o una letra cualquiera, tiene exponente 2, significa que hubo una multiplicación de esa letra por esa misma letra. Si yo tuviese una A y se está multiplicando por ella misma, de manera que sea A por A, eso es A elevado a la 2. Si tuviera A por A por A, fuera A elevado a la 3, y así sucesivamente. Ese es el exponente. Pero debo tener en cuenta que el exponente, a modo de concepto, como dicen en las otras letras, en las letras debajo de exponente, dice que en suma y resta deben ser iguales todas. Eso ya lo habíamos hablado, pero lo vuelvo a recordar porque es importante tener esto, pero grabado. En suma y resta deben ser iguales todos. Si yo estoy sumando varias letras y todas son las mismas, pero resulta que todas las letras son las mismas, es decir, yo estoy sumando una M con otra M con otra M, y resulta que aparte de que las letras son las mismas, tengo que estar pendiente de si el exponente que tiene también es el mismo, porque si no es el mismo no puedo sumar y no puedo restar. Es por eso que allí lo enfatiza, en suma y resta deben ser todos iguales. Cosa contraria a multiplicación y división, porque en multiplicación no me importa que sean distintos los exponentes, lo importante, porque al final en multiplicación yo los voy a sumar. A ver, alguien por aquí, Samantha. Listo, Samantha. Deberías estar ingresada, Samantha. Entonces, cuando trata de multiplicación, no me importa que las variables sean las mismas ¿cómo te digo? Las variables no, los exponentes sean iguales. Lo importante de los exponentes en multiplicación es que yo los voy a sumar, dependiendo también de otra condición, pero lo importante es saber que en multiplicación los exponentes se suman. Y por último, en división, cuando a mí me toque dividir, yo voy a restar esos exponentes, los que estén presentes. Por eso es que tampoco importa si son diferentes o son iguales. Entonces, hasta aquí termina la introducción del tema. Para el día jueves, profesor, disculpe, ya yo estaba en la clase, pero mi computadora se quedó sin batería. No te preocupes, Zapata, no te preocupes. De todas maneras, como le dije a todo el grupo, yo voy a subir estas diapositivas a el Classroom ahorita. Apenas termine la clase, cuelgo esto en el Classroom. Y enfatizando también, es importante, si ustedes se meten en el Classroom, descargan las diapositivas, esa es la clase. Anoten su clase desde las diapositivas, las colocan en la computadora y las van anotando.
y la tienen allí como contenido, ya que es importante tener esto grabado a fuego, de verdad. Se preguntarán, caramba, ¿por qué de repente el profesor volvió a recordar estas cosas? Insisto, cuando yo corregí las evaluaciones, me preocuparon algunos casos. Pero ojo que mi preocupación tampoco es que es una cuestión de alarma, se va a acabar el mundo mañana, no. O sea, me preocupo por ser el profesor, pero sí es necesario enfatizar algunas cosas, recordarlas, reforzarlas, porque si no el tema que viene va a ser inviable si no recordamos estas cosas. Por eso comencé la clase de manera introductoria recordando esa parte. ¿Hasta qué llega esta introducción con respecto al tema? Ya que es importante tener esto. Ya el día jueves, cuando estemos en el colegio, vamos a ver los ejercicios como tal. Todos, o sea, empiezan a verse uno detrás del otro, donde hay cosas que obviamente voy a estar preguntando, mira, ¿qué es lo que sucede aquí, pendiente por acá, miren, aquí estamos sumando, ¿qué se hace? Aquí estamos multiplicando, ¿qué se hace? Para que todo vaya quedando bien. Tenemos que prepararnos para eso, pero necesario tratar de no volver otra vez a recordar estas cosas, porque si no, el tema no va a avanzar. Por eso me tomé el atrevimiento de volver a recordar esto, partiendo de lo que vi en el examen, que algunos lo tuvieron excelente. Otros, si no tuvieron los resultados satisfactorios, es porque caramba, pasaron cosas puntuales que no pueden volver a pasar en este tema. Y es por eso que comienzo reforzando estas cuestiones básicas, que se supone que deberían de saberlas, pero igual me he comportado como que si no lo supiera, partiendo de allí, porque lo necesitamos, insisto, para desarrollar este tema con mayor éxito. De resto, bueno, esta es la clase de hoy. No se retiren, no se desconecten, porque todavía me falta pasar la asistencia y ya ahí sí damos la autorización de salida. Entonces, listo, dejo de compartir, ya que se acabó, terminó. Como les dije, estas diapositivas se suben al Classroom para que tengan allí todo el contenido que se vio, las personas que llegaron tarde, las que no, no se preocupen, las que tuvieron problemas y listo, ahí tienen sus diapositivas y discuten con ellas. Ahora, tenemos 9 personas, 9 personas conectadas en este momento. Hay otras personas más. Voy a hacer lo siguiente, ya que tal cual aparecen todos los conectados acá. A ver, listo, captura. Se podría decir que la asistencia ya está pasada. Ahora fíjense ustedes. Está Carla, Samantha, Dorelis, acaba de aparecer Nicole. Aquí está Nicole. Newman, Saraí, Oriani, Ricardo y ya. Espérate. Déjame colocar acá la asistencia. Ok, está Anthony también. Está Carla Guzmán también. Entonces, y hay otras personas que también estuvieron conectadas. Esta asistencia la voy a colocar tal cual en el Classroom para que sepan. Si de repente alguien que yo sé que sí estuvo, por ejemplo, creo que Adriane, por ejemplo, Adriane estuvo y de repente se desconectó. Yo sé que estuvo presente. Y bueno, se consulta que de todas maneras eso quedó registrado. Entonces así colocaré la asistencia para que no haya ningún problema y todos estén al tanto de qué fue lo que se dio. Y también voy a colocar las diapositivas allí para que tengan entonces el contenido. Del resto del segundo año, esta fue la clase introductoria al tema que viene. Importantísimo porque hay pruebas, como ya lo saben, en el plan de evaluación hay examen de esto, hay que estar pendientes de esto. Que si no, hay caramba. El jueves les entregaré las evaluaciones con las respectivas correcciones para que vean exactamente qué fue lo que sucedió, en dónde fallaron, qué podemos mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez discutido todo eso, partimos entonces con el tema, o puede que comience con el tema y después entregar las evaluaciones para que se den cuenta dónde estuvieron las fallas. Ya veremos el jueves, pero así será. Jueves entrega evaluaciones, qué fue lo que sucedió y ejercicios, para que vean exactamente qué fue lo que pasó. De resto, segundo año, esto ha sido toda la clase por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, algo que tengan que decir, algo que tenga que leer por aquí por el chat?
Ok. Bueno, sin más nada que agregar, segundo año, doy la autorización entonces para que abandonen la sala y nos vemos entonces el día jueves. Nos estaremos viendo.